Un dron que cuesta lo mismo que un teléfono barato quema una máquina de combate que vale varios millones de dólares. Un aparato de unos 2 kilogramos de peso, es decir, 4 libras y media, contra 45 toneladas de blindaje, o sea, 100.000 libras de metal. Y estos aparatos se fabrican por miles cada semana. Durante décadas, la lógica de la ingeniería fue bastante simple. Mientras más cara es la máquina, más fuerte es. Talleres enormes armaban durante años una sola plataforma blindada, rellena de electrónica que costaba una fortuna. Cada perno según el plano, cada nudo revisado bajo el microscopio, cada pieza con su certificado. Y después, alguien armó sobre una mesa común y corriente un pequeño aparato de 4 motores, hecho de plástico barato y de los mismos microchips que antes iban a los juguetes y a las lavadoras. Le atornilló una carga encima, y ese juguete de unos cuantos cientos de dólares tachó de un plumazo el trabajo de miles de ingenieros. Suena absurdo, lo sé. Pero la tecnología clave aquí no es el blindaje, ni los materiales, ni la precisión milimétrica. La tecnología clave es lo barato que sale, multiplicado por una línea de montaje que no se detiene nunca. Hoy vamos a meternos en ese taller donde uno de estos aparatos nace en cuestión de minutos. Vas a ver por qué la electrónica más cara del planeta quedó indefensa frente a un pedazo de plástico de $300 y por qué la verdadera guerra entre los fabricantes se pelea por una pieza del tamaño de una uña. Si te asomas a una fábrica moderna de drones de combate, no vas a encontrar ni hornos de fundición ni prensas gigantes. Esto se parece mucho más a un taller de electrodomésticos baratos que a una planta militar. La línea trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, y su único objetivo es sacar la mayor cantidad de unidades en el menor tiempo posible. En mesas largas hay filas de personas trabajando. Uno suelda los cables a los motores, otro mete la placa de control en el marco, otro más aprieta 4 tornillos. Las operaciones son primitivas e idénticas, y justamente por eso se pueden repetir 1000 veces seguidas sin cansar la cabeza. Armar un aparato completo toma minutos. Aquí nadie revisa cada tornillo bajo el microscopio, y no hay inspectores militares parados encima del operario. Si uno de cada 100 aparatos se cae por un cable defectuoso, a nadie le quita el sueño. El costo es ridículo, y los otros 99 van a hacer su trabajo. Y aquí está escondido el conflicto que rompe toda la economía clásica de la industria militar. Antes, para alcanzar un blanco a unos kilómetros de distancia, es decir, 2 o 3 millas, hacía falta un misil de precisión que costaba desde $100.000 para arriba, o un proyectil de artillería que exige pólvora escasa, metal y una planta de ciclo completo. Hoy esa misma tarea la resuelve un aparato de $400 a $600 que armaron antier. Saca la cuenta tú mismo. Un lanzador o una estación de guiado cuesta decenas de millones de dólares. Un solo misil interceptor anda por los 4 millones. Y a veces ese misil de 4 millones tiene que derribar un avioncito de plástico que cuesta lo mismo que un par de tenis. La aritmética es tan brutal que los sistemas de defensa caros pierden económicamente antes incluso de disparar. Y ojo, no es que la tecnología falle, funciona perfecto. Lo que pasa es que fue diseñada contra un enemigo completamente distinto, grande, caro y bien visible en el radar. Y lo que llegó fue algo barato, diminuto y en cantidades para las que nadie se preparó. Fabricar drones en volúmenes realmente grandes es un oficio raro, y muy pocos países tienen el ciclo completo de los componentes clave. El problema no está en los marcos, que se estampan en cualquier impresora tridimensional o se cortan de una lámina. El problema son los microchips, las controladoras de vuelo y los motores sin escobillas. Ese mercado lo dominan un puñado de gigantes, y si una planta pierde el acceso al suministro de chips del tamaño de una uña, la línea se detiene en cuestión de días. No en un año, no en un mes, en días. Por eso los fabricantes libran una guerra silenciosa por los contratos de compra. Compran lotes de motores de millones de unidades a través de pequeñas empresas intermediarias, disfrazando los pedidos como necesidades de fabricantes de juguetes o de maquinaria agrícola. Una misma caja de motores puede cambiar de dueño 3 veces antes de llegar al taller. La segunda parte de la ecuación es la persona que va detrás del control.
Para preparar al operador de un sistema antiaéreo pesado, hacen falta meses, muchas veces años, y equipo carísimo solo para entrenar. Para enseñarle a alguien a manejar un aparato pequeño, alcanza con 2 a 4 semanas en un simulador de computadora común y un joystick de plástico en las manos. Después esa persona se siente en un refugio a unos kilómetros de distancia, otra vez, 2 o 3 millas. Se pone los lentes y ve el mundo con los ojos de un aparato que vuela a unos 120 kilómetros por hora, o sea, 75 millas por hora. La barrera de entrada cayó al nivel de un videojuego. Y eso, más que cualquier explosivo, fue lo que volvió masiva a esta tecnología. Los ingenieros de las grandes compañías de defensa, por supuesto, no se quedaron cruzados de brazos. Construyen sistemas de guerra electrónica, estaciones que bloquean la señal de control y rompen el vínculo entre el aparato y su operador. Y ahí empieza un ping-pong tecnológico en el que el lado barato se mueve mucho más rápido. Apenas aparece un bloqueador potente en cierta banda, los constructores simplemente resueldan las placas y se pasan a otras frecuencias. Después los aparatos aprenden a saltar entre canales en pleno vuelo, varias veces por segundo. Y luego entra en juego la visión por computadora más sencilla que te puedas imaginar. Un módulo de $100 o $200 reconoce la silueta de un vehículo y lleva al aparato hasta el blanco por su cuenta, aunque no haya ninguna señal desde afuera. El bloqueador termina bloqueando algo que ya no existe, las órdenes de un operador que dejó de hacer falta. La escala de esta carrera cuesta metérsela en la cabeza. Un solo programa grande de producción entrega entre 50,000 y 100,000 aparatos al mes, y ese ni siquiera es el techo. Multiplícalo por 12 meses y te salen millones de unidades de una máquina que cuesta menos que una lavadora doméstica, pero que obliga a reescribir los manuales. El grosor del blindaje dejó de ser el argumento principal. Gana quien tenga la línea de montaje más rápida y los ingenieros que sepan ahorrar en cada pieza sin perder la función. Ya no es una competencia entre ejércitos, es una competencia entre fábricas. Ahora sí, el taller paso a paso. Todo empieza con el corte. Fresadoras de control numérico de alta velocidad o láseres cortan grandes láminas de fibra de carbono y de baquelita de unos 3 milímetros de espesor, más o menos 1/8 de pulgada. En cuestión de segundos salen decenas de marcos delgados, ligeros y rígidos. Ese es el esqueleto del futuro aparato. En paralelo, en la línea de al lado, las máquinas de inyección escupen bajo presión miles de hélices de plástico. El color no le importa a nadie, gris, verde, el que sea. Lo único que importa es la geometría de la pala, porque le va a tocar revolver el aire a 20 o 30,000 revoluciones por minuto. Después viene la zona de soldadura, el corazón y el sistema nervioso. A la línea llegan placas impresas que muchas veces se encargan en fábricas civiles bajo la fachada de controladoras para carritos de radiocontrol. Una máquina aplica la pasta de soldar, un brazo manipulador coloca a toda velocidad los microchips, los giroscopios y los barómetros. La placa entra al horno de refusión, donde la temperatura se mantiene cerca de los 250 grados Celsius, casi 500 grados Fahrenheit, y los componentes quedan pegados para siempre. Nada de estándares militares de protección, electrónica doméstica común, que solo tiene que sobrevivir los 10 o 15 minutos de su único vuelo. Luego los motores. Esta es la pieza más crítica de todo el aparato. Los motores sin escobillas se bobinan por miles cada día. Hilo de cobre finísimo e imanes de neodimio bastante potentes. El más mínimo desbalance en el bobinado y el motor se quema por sobrecalentamiento en pleno despegue. Así que aquí el control de calidad es el más estricto de toda la planta. El ensamblaje final se ve deliberadamente prosaico. El operario toma el marco, fija los 4 motores, monta la placa al centro, conecta la cámara y el transmisor de video. Toda la estructura se sujeta con amarres plásticos y cinta de doble cara. Nada de pernos de titanio ni pegamentos espaciales. Un amarre de unos cuantos centavos sostiene la placa igual de bien. En el remate, cada aparato se conecta con un cable a una computadora. El programa carga en el microcontrolador los algoritmos de estabilización y la configuración de los canales de comunicación.
Y de ahí al banco de pruebas, que no es más que una caja cerrada con malla donde los motores se llevan a máxima potencia durante exactamente 5 segundos. Si responde a los controles, no echa humo y mantiene el balance, lo bajan y lo acomodan en una caja de cartón de 10 unidades. Los empacan apretados, igual que zapatos baratos. En unos días, esas cajas van a repartirse por los almacenes, donde a esos marcos de plástico les van a atornillar la carga útil y el juguete de centavos se convierte en una máquina para la que todavía no existe una respuesta igual de barata. Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo, pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y lo más sorprendente, no estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor. Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje. No es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien, el mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial? Se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido, los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es zumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo. El sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras. 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro.
Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire, y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil, pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa. Empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros, y al final, uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad, y ahora vemos el triunfo de lo primitivo. Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesitas regresar a casa, no necesitas recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje. Están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? El hormigón debajo de él no se agrieta, se derrite. La plataforma de lanzamiento de cemento armado se convierte en cráter después de un solo encendido. Por eso la rellenan de agua,
cientos de toneladas por segundo, una cascada entera, solo para que el suelo no estalle. El chorro que sale por la boca alcanza más de 3.000 grados centígrados, casi 6.000 grados Fahrenheit. Eso es más caliente que la lava de un volcán, más caliente que el punto de fusión del cobre con el que están hechas sus propias paredes. Según todas las leyes de la física, esta máquina debería derretirse a sí misma en el primer segundo de trabajo. No se derrite. 700 toneladas de empuje desde una sola boquilla, casi 3 toneladas de combustible quemadas cada segundo, una pieza de metal de 6 metros de alto, casi 20 pies. Te voy a mostrar el motor de cohete más potente que ha construido el ser humano y el truco por el que un trozo de metal sobrevive dentro de un infierno que debería haberlo matado al instante. Para entender la escala hay que ponerse al lado. Hablamos del F-1, el motor que llevó a los hombres a la Luna. Mide cerca de 6 metros de alto, casi 20 pies, y pesa más de 8 toneladas en vacío, unas 18.000 libras. A simple vista es un embudo gigante de metal, pero cuando se enciende, devora 2 toneladas y media de combustible cada segundo. 2 toneladas y media. Cada segundo. Una piscina entera de queroseno y oxígeno líquido desaparece en el tiempo que tardas en decir una palabra, y de un solo motor salen 700 toneladas de empuje. La nave Saturno V montaba 5 de estos juntos, y entre todos levantaban una torre de metal del tamaño de un edificio de 30 pisos. La fuerza combinada superaba los 3.000 toneladas. Eso no es un motor, es un terremoto controlado. Pero aquí empieza lo que no cuadra. Para generar semejante empuje, dentro de la cámara de combustión, la temperatura ronda los 3.200 grados centígrados, casi 6.000 grados Fahrenheit. ¿Recuerda ese número? Ahora mira de qué están hechas esas paredes, de cobre y aleaciones de acero. El cobre se derrite a unos 1.000 grados, el acero alrededor de 1.400. O sea, la pared tiene que trabajar dentro de un gas 2.000 grados más caliente que la temperatura a la que ella misma se convierte en charco. Cualquier niño te diría, imposible. Y ahí está, aguantando, segundo tras segundo, mientras por dentro ruge un fuego más caliente que la superficie de muchas estrellas. El truco se llama refrigeración regenerativa y es de una belleza tramposa. Antes de quemar el combustible, ese combustible helado se hace pasar por dentro de las propias paredes del motor. Las paredes no son macizas, están atravesadas por cientos de canales finísimos, como las venas de una mano, soldados uno contra otro. El queroseno frío o el metano líquido a más de 100 grados bajo cero entra cerca de la boca del motor, sube por la zona más caliente, la garganta, y se lleva el calor antes de que el metal tenga tiempo de fundirse. O sea, el mismo líquido que dentro de un instante va a arder, primero salva la pared del incendio que él mismo va a provocar. Por fuera, 3.000 grados de gas. Por dentro de la pared, combustible casi congelado, a centímetros de distancia. Y entre los dos, una lámina de metal del grosor de una moneda que no puede fallar. Si falla un solo canal, el motor explota. Aquí empieza la ingeniería más cara del planeta. Ahora súbele otro nivel. Hay un motor moderno que va aún más lejos. El Raptor de la empresa de cohetes de Elon Musk. Este no quema queroseno, quema metano líquido y lo hace con un ciclo que casi nadie había logrado domar. Combustión por etapas de flujo completo. Suena a jerga, pero significa una cosa brutal. Absolutamente todo el combustible y todo el oxígeno se convierten en gas caliente antes de entrar a la cámara, para que nada se desperdicie. La presión dentro sube hasta más de 300 atmósferas. ¡300! Es como meter el peso de un coche sobre cada centímetro cuadrado de pared. Durante años, los ingenieros soviéticos y americanos lo intentaron y se rindieron. El motor se quemaba por dentro. Y la nave que lo usa no lleva uno, lleva 33 de estos motores juntos, encendidos al mismo tiempo, bajo una sola estructura. 33 infiernos sincronizados al milisegundo. Y toda esa potencia es peligrosa hasta para el suelo. Cuando uno de estos motores se enciende en tierra,
Debajo se forma un infierno de gas y polvo a más de 1000 grados, lanzado a mayor velocidad que el sonido. Por eso bajo la rampa se construye un foso enorme y se inundan cientos de toneladas de agua por segundo para amortiguar la onda de sonido. Porque el ruido en sí mismo es un arma. Las vibraciones acústicas pueden rebotar contra la nave y partirla en pedazos antes de que despegue. En una prueba famosa, un encendido sin suficiente agua arrancó placas de hormigón del tamaño de un coche y las disparó a cientos de metros. Fabricar uno de estos motores es un mundo aparte. Las cámaras no se funden de una pieza, se construyen tubo a tubo, cientos de tubos de aleación doblados a mano y soldados uno junto a otro hasta formar la campana. Y cada soldadura tiene que ser perfecta, porque por ahí va a circular el combustible que enfría la pared. Las piezas internas se mecanizan con tolerancias de pocas micras, más finas que un cabello humano. Y hoy, lo que antes se fundía y se torneaba durante meses, se imprime. Una impresora de metal, capa de polvo a capa de polvo, hace crecer con láser piezas de forma imposible. Después, cada motor va al banco de pruebas, lo atan a una estructura de acero anclada a la roca, lo encienden a plena potencia y lo dejan rugir, mientras decenas de sensores miden vibración, temperatura y presión en 40 puntos a la vez. Un encendido de prueba puede costar lo que una casa, y a veces, después de todo eso, el motor falla y hay que empezar de cero. Porque desarrollar un motor de este nivel cuesta miles de millones de dólares, repartidos en décadas de ensayos, explosiones y rediseños. Y aquí está la paradoja más cruel. La mayoría de estos motores se usan una sola vez, encienden durante 2 o 3 minutos, levantan el cohete y caen al océano para no volver jamás. 700 toneladas de empuje, miles de millones en ingeniería, ardiendo gloriosos durante 160 segundos y luego al fondo del mar. Por eso la gran revolución de hoy es lograr que el motor regrese, aterrice solo de pie y vuelva a volar. Reutilizar lo imposible. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Cómo sobrevive un trozo de metal dentro de un fuego más caliente que la lava? ¿Más caliente que el metal del que está hecho? La respuesta no es un material mágico, es un truco. Es hacer que el propio combustible, antes de arder, recorra las paredes y se lleve el calor. Es equilibrar al milímetro 3000 grados de gas contra un líquido casi congelado, separados por una lámina del grosor de una moneda. Cada cohete que ves despegar hacia el cielo se sostiene sobre ese equilibrio imposible, mantenido durante cada segundo del ascenso. El motor más potente, más caliente y más extremo que ha construido el ser humano. Y el único que, debiendo destruirse a sí mismo, en lugar de eso nos lleva al espacio. Si esta historia te voló la cabeza, deja tu like y suscríbete. Aquí seguimos mostrando cómo la ingeniería moderna cruza, cada día, la línea de lo imposible. Cada año, en el mundo se lanzan más de 2000 misiles de crucero. Pero solo uno puede volar a 50 metros del suelo, esquivar radares, recorrer más de 1600 kilómetros y dar en el blanco con precisión milimétrica. Ese misil se llama Tomahawk. Pero ¿cómo se construye una máquina de muerte que piensa, ve, toma decisiones y nunca falla? Hoy vamos a adentrarnos en los laboratorios más modernos y los talleres secretos donde nace cada componente de esta arma. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que no aparece en ningún libro. ¿Sabías si tu país fabrica misiles de crucero? Escríbelo en los comentarios. Diseñar un Tomahawk es una sinfonía de fórmulas, vectores y cálculos. Los ingenieros no solo dibujan el cuerpo, resuelven ecuaciones que deben cortar el aire con una precisión de centímetros. Cada superficie, curva y abertura del motor
se modela en programas CAD y pasa por simulaciones aerodinámicas. El objetivo: crear un cuerpo que vuele más de 1.600 kilómetros, casi invisible a los radares y estable a 30 o 50 metros sobre el suelo. Esto no es un simple misil. Es un pequeño avión explorador con una misión suicida. En las simulaciones digitales prueban la fuerza del viento, la resistencia a 880 km por hora, los efectos de la lluvia, el polvo y la sal marina. Verifican cómo funcionará el sistema de guiado si se corta la señal o se reinicia el ordenador de a bordo. Un solo error, y en vez de impactar la base enemiga, destruye un granero en las afueras. Todas las piezas, el cuerpo, la electrónica, los sistemas internos, se integran en un tubo de casi 6 metros de largo y medio metro de diámetro. Es un arte. Empaquetar la muerte con elegancia. Después de decenas de pruebas virtuales y lanzamientos simulados, el misil entra en fase de producción. Los planos digitales se transfieren al mundo real. Fábricas de altísima precisión, con clima controlado. Aquí no hay espacio para grietas ni errores de micras. El cuerpo del misil, de más de 5 metros y medio de largo, se fabrica en secciones de aleaciones de aluminio de calidad aeronáutica, a veces reforzadas con titanio. Es un cilindro aerodinámico diseñado para soportar vibraciones, impactos, explosiones cercanas y temperaturas extremas. Las piezas se cortan con láser o agua a presión, con tolerancias de hasta 1/100ª de milímetro. Luego, grandes prensas hidráulicas moldean el metal como si fuera tela. La soldadura se hace en atmósferas inertes, muchas veces con brazos robóticos, para evitar cualquier partícula de oxígeno o polvo. Todo esto ocurre en salas especiales con temperatura y humedad controladas. Técnicos revisan cada hora con ultrasonido en busca de microgrietas, pulen las uniones y aplican capas anticorrosión. Incluso la inscripción Tomahawk se aplica durante el montaje, no como adorno, sino como marcador de serie, versión e historial. Para propulsar este misil se usa un motor turbojet compacto, el Williams Foxtrot 107. Parece el motor de un avión pequeño, pero está diseñado para alta maniobrabilidad y márgenes de error microscópicos. Para construir este motor, se usan materiales capaces de soportar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados y tolerancias de milímetros. Las aspas de la turbina están hechas de aleaciones de níquel, moldeadas como esculturas más que como piezas mecánicas. Se funden por colada precisa y luego se pulen hasta que brillan como espejos para no generar resistencia al aire. El compresor y la cámara de combustión son un rompecabezas de decenas de componentes, anillos, sellos, cubiertas. Cada pieza se revisa para asegurar su hermeticidad, porque una mínima fuga y el misil jamás despega. La tobera se fabrica con aleaciones resistentes al calor extremo, diseñadas para ofrecer máxima potencia, con mínimo consumo de combustible. Todo se ensambla en salas limpias tipo laboratorio. Técnicos con trajes estériles, temperatura estable, humedad controlada. Después del montaje, cada motor se prueba individualmente en cámaras especiales. Allí se inyecta combustible de aviación, se ejecuta un programa de arranque y el motor simula un vuelo real, pero sobre una mesa de concreto llena de sensores. Las pruebas duran horas, se revisan las revoluciones, temperatura del escape, consumo, vibración e incluso el nivel de ruido. Porque un sonido fuera de lugar puede delatar su posición en combate. Solo cuando el motor canta correctamente en tierra, se instala en el cuerpo del Tomahawk, como si le insuflaran vida.
ardiente, ruidosa, pero completamente calculada. Y aun con todo eso, el misil todavía no sabe volar. Todavía no piensa. En su interior, un cerebro duerme. Procesadores, sensores, antenas, chips de memoria. Y todo permanece en silencio, hasta que recibe energía. Cuando el misil se activa por primera vez, despierta su yo mecánico. Su navegación combina varios sistemas, sensores inerciales que mantienen el rumbo, incluso en total oscuridad. Corrección por satélite para no desviarse en trayectos de cientos de kilómetros. Y lo más importante, su capacidad de ver. Cámaras especiales analizan el terreno y comparan cada valle, colina o puente con el mapa que lleva grabado. Si ve un bosque donde debería haber un campo, sabe que algo anda mal y decide. El sistema de control actúa como sistema nervioso, flexible, sensible, preciso. Pequeños estabilizadores y timones ajustan la altitud, la inclinación, cada pequeño movimiento. No ven el camino, pero mantienen el equilibrio como un equilibrista en la oscuridad. Y por último, lo más importante, lo que convierte este artefacto de ingeniería en un arma real: su cabeza explosiva. A simple vista, un cilindro escondido dentro del cuerpo, pero por dentro, un explosivo capaz de perforar concreto, destruir blindados y atravesar refugios. Se fabrica por separado, en condiciones de esterilidad absoluta. Ni una chispa, ni un electrón suelto. Todo está fríamente controlado. Aquí no se corrigen errores. Se evita que ocurran. Antes del montaje final, cada componente pasa por rayos X, pruebas de vibración, diagnóstico electrónico. Y luego se ensambla, paso a paso, en silencio, como si se armara un reloj antiguo, que solo debe marcar la hora una vez. Y cuando todo queda unido, el misil se guarda en su contenedor. No brilla, no parpadea. No hace ruido, solo espera. Su vuelo aún no ha comenzado, pero ya está. Listo. Cada hora, cientos de aviones despegan en todo el mundo, pero solo uno de ellos permanece invisible incluso para los radares más potentes. Es el B-2 Spirit. Una nave que parece sacada de la ciencia ficción, pero que existe en la vida real. Imagina esto, pesa lo mismo que un tanque, su envergadura equivale a un campo de fútbol, y su cuerpo está hecho de materiales que no reflejan señales. ¿Cómo se construye una máquina que no se ve, no se oye, y casi no se puede derribar? Y lo más importante, ¿qué secreto esconde su piel? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los informes militares se atreven a contar. Todo comienza con los materiales, y en el B-2 Spirit estamos hablando de tecnología espacial. No se usa metal común como en los aviones antiguos, sino compuestos, titanio y aleaciones de aluminio. Los compuestos son sándwiches de capas de fibras y resinas, más ligeros que el acero, pero mucho más resistentes. Gracias a ellos, el avión soporta cargas brutales y sigue siendo casi invisible al radar. Las ondas de radio simplemente se pierden entre las capas del material sin rebotar. Imagina esto, el B-2 mide casi 21 metros de largo y su envergadura supera los 52 metros. Es como un campo de fútbol, pero en vez de pasto, un stealth negro que se desliza por el cielo. Su altura es de unos 5 metros y el área de sus alas ronda los 460 metros cuadrados.
El peso en vacío del B2 supera las 71 toneladas y su peso máximo al despegar llega a 171.000 kilogramos. Pero a pesar de ese tamaño, se ve elegante. Su forma es pura aerodinámica, sin protuberancias, todo fluye como en la naturaleza. Cada pieza se fabrica con precisión quirúrgica. El titanio y el aluminio se usan donde se requiere máxima resistencia, como en los soportes de los motores o el tren de aterrizaje. Y los compuestos recubren casi toda la superficie. Ellos dan ligereza y el efecto stealth. Además, el revestimiento especial no solo absorbe ondas de radio, también protege contra temperaturas extremas a más de 15.000 metros de altura. El proceso comienza cortando gigantescas láminas de material, compuesto con láseres. Luego, se prensan para darles la curvatura necesaria. Después, el material pasa por varias etapas: pulido, control de calidad, aplicación de capas especiales. Cada milímetro se revisa con escáneres láser para asegurarse de que no haya ni grietas ni huecos. Esto es alta tecnología. Robots y humanos trabajan juntos para crear una verdadera obra maestra de ingeniería. Gracias a estos materiales y procesos, el B2 Spirit puede volar miles de kilómetros sin ser detectado ni por radar ni por cámaras térmicas. En este avión, nada es casual. Cada curva del fuselaje, cada línea del ala, es resultado de miles de horas de cálculos y pruebas. Los ingenieros literalmente dibujan el avión en el aire, para que no solo vuele, sino que se fusione con el cielo. No verás ángulos agudos ni bordes abruptos, solo líneas suaves que dispersan las ondas de radio en diferentes direcciones, impidiendo que regresen al radar. Gracias a esa forma, el B2 parece salido del futuro. No fue diseñado para desafiar al aire, sino para formar parte de él. Cada detalle, incluso la más mínima protuberancia o curva, se calcula en supercomputadoras para mantener la invisibilidad al máximo. Imagina, incluso los remaches y uniones del fuselaje están ocultos para evitar reflejos. Y aún hay más, una pintura especial. No es solo negro mate. Es un revestimiento multicapa que absorbe ondas de radio y evita que se reflejen. Por eso, incluso los radares más potentes ven al B2 como un punto diminuto. O no lo ven en absoluto. El montaje del B2 Spirit es un espectáculo de ingeniería que solo unos pocos tienen permitido presenciar en enormes hangares secretos. El ambiente ahí es de máxima confidencialidad y tecnología de punta. Robots y humanos trabajan como un solo equipo. Los robots levantan y sostienen piezas gigantescas, mientras los ingenieros instalan manualmente los componentes más pequeños. El fuselaje se ensambla por partes, como un rompecabezas 3D gigante, donde cada pieza debe encajar a la perfección. Todas las uniones se revisan con láseres. Todo parece una escena de ciencia ficción. Grúas colosales, escáneres láser, técnicos con trajes especiales y robots que se mueven con precisión milimétrica. Cada día en estos hangares es otro paso hacia un avión que está cambiando las reglas del juego en la aviación. Y luego llega el corazón del B2, los motores. Tiene 4, y cada uno se instala no solo por potencia, sino también para reforzar la invisibilidad. Los ingenieros ocultan los motores dentro del cuerpo, no por fuera como en la mayoría de aviones. Gracias a esta integración, el B2 tiene una silueta limpia,
Y además se reduce la huella térmica. El secreto está en los escapes. Los gases calientes, que normalmente delatan al avión en cámaras térmicas, aquí pasan por conductos especiales. En esos canales se enfrían y se mezclan con aire frío antes de salir. Por eso, incluso los sensores infrarrojos más modernos solo detectan una sombra tenue en el cielo. Ese sistema de enfriamiento del escape es otra clave de la invisibilidad. La cabina está completamente aislada del ruido y la luz. Es cómoda incluso durante vuelos de muchas horas. Los ingenieros usan compuestos ligeros pero ultra resistentes para formar el esqueleto de la cabina. Estos materiales no solo mantienen la forma, también protegen contra el frío, el calor, el ruido e incluso la radiación. Sobre esa estructura se aplican capas de aislamiento para que dentro siempre esté tranquilo, incluso si afuera rugen los motores. La sensación es como estar en una cápsula que te aísla del mundo. En el centro se instalan dos asientos, uno al lado del otro, como en un auto deportivo moderno. Son acolchados, resistentes y totalmente ajustables para vuelos de larga duración. Frente a cada piloto hay una pantalla digital gigante. Todo está al alcance. Paneles táctiles, joysticks, botones con texturas distintas para encontrarlos incluso con los ojos cerrados. A su alrededor hay paneles de instrumentos que no sobresalen, sino que se funden entre sí como olas. Cada botón hace un clic distintivo. Cada pantalla es brillante, clara, con símbolos grandes. La cabina incluye una pequeña zona de descanso, una cama plegable, un lugar para comer y hasta un baño. Es un espacio donde relajarse mientras el compañero toma el control. Todo está pensado para mantener al equipo enfocado y sin agotarse, incluso en misiones de más de 24 horas. Una vez lista, la cabina se recubre con un material especial que la protege de cambios extremos de temperatura, desde un frío polar hasta calor abrasador. Y cada unión se sella herméticamente para evitar corrientes de aire o ruidos molestos. Cada año, en el mundo se fabrican millones de proyectiles de artillería. Eso es más que la población de algunos países. En peso, hablamos de miles de toneladas de acero convertidas en armas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Pero ¿cómo un cilindro metálico sin vida se transforma en un mecanismo tan preciso, donde un error de apenas 1 milímetro puede costar vidas? En este video vamos a abrir las puertas de un mundo al que casi nunca entran las cámaras. Hornos con temperaturas de más de 1200 grados. Prensas hidráulicas que comprimen el acero como si fuera plastilina. Y secretos explosivos ocultos en el silencio de talleres especiales. Quédate hasta el final, porque descubrirás lo que jamás se muestra en público. Todo comienza con el metal. A la planta llegan bloques especiales de acero aleado de alta calidad, llamados blooms. Son cilindros largos y perfectamente redondos, cada uno con un peso de cientos de kilos. Ese esqueleto será la base del proyectil. El primer paso es cortarlos en cilindros más cortos, cada uno destinado a convertirse en un proyectil. Es como cortar una salchicha, solo que aquí la herramienta es una sierra gigante que muerde el acero con chispas y rugidos. Luego tenemos esas pesadas rodajas de acero. Lo siguiente es el bautismo de fuego. Las envían a un horno de inducción, que es básicamente un microondas de alta tecnología para metal. Campos electromagnéticos atraviesan el acero y lo calientan desde dentro. En minutos, el metal frío y gris se convierte en una masa brillante, plástica, incandescente,
a más de 1200 grados Celsius. Una vez caliente y maleable, un robot la toma y la coloca en una prensa hidráulica. Primero, la prensa perfora la pieza, creando una cavidad profunda. Después, en una serie de pasos, la va estirando como un alfarero con su arcilla. El acero fluye, las paredes se hacen más delgadas y la cavidad más profunda. Tras varias compresiones, ese cilindro macizo se transforma en un vaso grueso de acero, con la forma característica de un proyectil. Pero aún es tosco, cubierto de escoria e impreciso. Ahora llega la mecanización. La pieza se fija en un torno gigantesco. Una herramienta de aleación superdura retira capas de material hasta dejar una superficie perfectamente lisa y aerodinámica. El torno controlado por computadora da forma al proyectil con precisión de centésimas de milímetro. En la parte trasera se tallan ranuras especiales para el anillo de conducción y en la delantera una rosca perfecta para el detonador. Sin embargo, el proyectil aún es blando. Para resistir el disparo necesita endurecerse. Se calienta de nuevo en un horno a unos 850 grados y luego se sumerge bruscamente en agua o aceite. Ese es el temple. El acero se vuelve duro, pero frágil. Para eliminar esa fragilidad, se realiza un revenido. Se calienta otra vez, a menor temperatura, y se enfría lentamente. Así el cuerpo del proyectil queda increíblemente fuerte, capaz de soportar la presión brutal de los gases de pólvora, pero con la suficiente tenacidad para no romperse en el cañón. Pero un cascarón vacío de acero, por más fuerte que sea, no sirve de nada. Llega la etapa más peligrosa, la carga explosiva. En un taller aislado y muy protegido, se llena con explosivos como el TNT o sus mezclas. Normalmente es sólido, en forma de escamas o gránulos amarillentos. Para introducirlo, se derrite en calderas especiales con camisa de vapor, que aseguran un calentamiento lento y controlado. La temperatura se vigila grado a grado, porque un exceso podría ser fatal. Los cuerpos de los proyectiles, perfectamente limpios, se colocan en filas y se llenan con el explosivo líquido. El proceso es lento para evitar burbujas de aire, que harían inestable la detonación. Luego, los proyectiles se enfrían durante horas hasta que la carga solidifica en un bloque uniforme, sin grietas ni huecos. Mientras tanto, en otro taller aún más limpio y preciso, se fabrica el cerebro, el detonador o espoleta. Es un mecanismo diminuto, pero extremadamente complejo, que requiere la precisión de un relojero. Consta de decenas de piezas diminutas, resortes, engranajes, percutores, cápsulas detonantes y seguros. Su misión es ser absolutamente seguro en transporte y al disparar, pero activarse en el instante exacto, al impacto, en el aire o tras cierto tiempo. El ensamblaje se hace en condiciones casi estériles, donde ni una mota de polvo puede estropearlo. Llega el montaje final. En la parte trasera del proyectil se coloca por presión el anillo de conducción, hecho de cobre u otro metal blando. Su función es encajar en las estrías del cañón, dar rotación al proyectil y evitar fugas de gases. En la parte delantera, en la rosca, se enrosca cuidadosamente la espoleta ya terminada. Después, los proyectiles se pintan en color protector, normalmente verde oliva o gris, y se les imprime un marcado especial en blanco o amarillo. No son simples letras, es su pasaporte,
indicando calibre, tipo de explosivo, lote y año de fabricación. Información vital para los artilleros. Finalmente, los proyectiles completos se embalan con cuidado en cajas de madera o tubos herméticos para protegerlos de la humedad y los golpes. La fabricación de las granadas de mortero es similar, aunque con diferencias. Sus cuerpos suelen hacerse por fundición en hierro, pues la presión del disparo es menor. Su forma es más redondeada, como una gota. Y la gran diferencia, en la parte trasera, llevan un estabilizador, una aleta con varias palas que mantiene el vuelo recto, como las plumas de una flecha. Entre esas aletas se colocan cargas adicionales de pólvora en pequeñas bolsas, como rosquillas, que permiten ajustar el alcance. Y así, tras todo este recorrido, desde un bloque de acero inerte, pasando por hornos ardientes, prensas hidráulicas, tornos de precisión y silenciosos talleres químicos, nace un artefacto que es la cumbre de la ingeniería destructiva, listo para cumplir su único y terrible propósito. Cada año se producen miles de vehículos blindados en todo el mundo, y cada tanque es una verdadera obra maestra de la ingeniería. Pero, ¿cómo se transforma una tonelada de acero, materiales compuestos y sistemas de alta tecnología en una máquina de combate imponente? Por ejemplo, un tanque moderno puede resistir explosiones de cientos de megajulios y desplazarse a más de 65 km por hora en terrenos irregulares. Su blindaje incorpora materiales secretos capaces de detener proyectiles perforantes, y su motor de 1500 caballos de fuerza funciona casi como un reactor de avión. Hoy te mostraremos todo el proceso de fabricación de un tanque, desde los primeros bocetos hasta las pruebas en el campo de batalla. Cada obra de arte comienza con un boceto, y un tanque con un diseño detallado. La fase de diseño debe considerar la integración de materiales avanzados, blindajes, sistemas electrónicos y armamento. Los materiales clave incluyen acero de alta resistencia, compuestos, aluminio y blindaje especializado. Primero, se diseña y fabrica el chasis, hecho de acero blindado reforzado para proteger a la tripulación del fuego enemigo. Este acero pasa por un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. En algunas áreas, se refuerza con blindaje compuesto de múltiples capas de materiales secretos, que pueden incluir cerámica, aleaciones metálicas y plásticos de alto rendimiento. Las placas de acero se cortan con láser para garantizar precisión, con un espesor que varía según la sección del tanque. Por ejemplo, en la parte frontal puede alcanzar hasta 14 centímetros. Las placas se ensamblan con máquinas robotizadas de soldadura de alta precisión, y cada unión es inspeccionada minuciosamente para garantizar resistencia a impactos y explosiones. Luego, se agregan módulos de protección, soportes para los tanques de combustible y un recubrimiento anticorrosivo. Algunos modelos incluso incorporan blindaje reactivo para mayor protección. La torreta es la segunda parte más importante del tanque, ya que alberga los sistemas de control de fuego y el armamento principal. Se fabrica con los mismos materiales que el chasis, pero con una geometría más compleja. Se utilizan planchas de acero blindado que son moldeadas y prensadas por enormes máquinas industriales para darles la forma exacta. En algunas zonas, el blindaje de la torreta puede alcanzar hasta 12 centímetros de grosor, y con la capa compuesta, aún más. El motor se fabrica por separado. El Honeywell es una turbina de gas, similar a las de los aviones, con una potencia de 1500 caballos de fuerza, y puede operar con varios tipos de combustible. Los materiales principales del motor incluyen aleaciones de titanio, capaces de soportar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, y acero resistente al calor para los ejes y la cámara de combustión. Además, algunos componentes se fabrican con materiales compuestos para reducir peso y aumentar la eficiencia.
Las aspas del rotor se cortan a partir de placas de titanio con tecnología láser y chorro de agua. Las partes estáticas también se producen por separado y se recubren con protección anticorrosiva. El compresor, encargado de inyectar aire en la cámara de combustión, está hecho de aleaciones ligeras para mejorar el rendimiento. La cámara de combustión, fabricada con acero resistente al calor, soporta temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius y cuenta con un recubrimiento cerámico interno para evitar el sobrecalentamiento. Cada componente se somete a pruebas para asegurar que resista velocidades extremas de hasta 50.000 revoluciones por minuto. Una vez fabricadas y probadas todas las piezas, comienza el ensamblaje. El bloque principal del motor se ensambla en varias secciones, integrando el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Un eje conecta la turbina con el compresor para transmitir energía. Se añade un sistema de refrigeración que emplea aire y aceite para mantener la temperatura bajo control. Además, se instala un sistema de filtrado avanzado que limpia el aire de polvo y arena, crucial para operaciones en desiertos y terrenos abiertos. El motor se prueba en un banco de pruebas, verificando su potencia máxima, consumo de combustible y resistencia a temperaturas extremas. Luego, se instala en el chasis del tanque para pruebas de campo, evaluando su desempeño con distintos combustibles, como queroseno de aviación y diésel. En esta fase, todas las piezas se ensamblan en una estructura unificada. Primero, se monta el motor junto con la transmisión. Luego se integran los sistemas de suspensión, incluidos orugas, amortiguadores, rodillos y resortes, que permiten que el tanque resista terrenos accidentados. Me sorprendí al ver la inmensidad y la potencia de esta máquina. La torreta se coloca en un anillo de rodamiento que le permite girar 360 grados con suavidad. Se instala un cañón de 120 milímetros, junto con estabilizadores y sistemas de guiado. Además, se incorporan visores térmicos, telémetros láser, sistemas de visión nocturna y otros dispositivos electrónicos para la tripulación. La computadora central conecta todos los sensores para la gestión del armamento. El compartimento de municiones está protegido con paneles especiales a prueba de explosiones. Se instalan sistemas auxiliares como aire acondicionado para la tripulación y protección contra armas de destrucción masiva. Se agregan placas de blindaje adicional según la misión del tanque. Luego, se integran los sistemas electrónicos, con cables protegidos en conductos especiales. Cada tanque pasa por rigurosas pruebas de resistencia estructural, sometiendo el casco a presiones extremas para detectar filtraciones o grietas. Este proceso garantiza que la estructura soporte explosiones y proteja a la tripulación. Las pruebas de movilidad incluyen terrenos accidentados, pendientes de hasta 60 grados y caminos de arena o lodo. Se evalúa la durabilidad de las orugas y la eficacia de la suspensión a altas velocidades. También se verifica la precisión del cañón de 120 milímetros, disparando a objetivos hasta 4.000 metros de distancia, junto con pruebas de ametralladoras y lanzagranadas. Los sistemas de control de fuego deben sincronizarse con sensores y láseres de apuntado. La electrónica se somete a pruebas en bancos especializados. Se examinan sistemas de comunicación, navegación y visión nocturna, asegurando claridad en condiciones extremas. Finalmente, el blindaje se prueba disparándole con misiles y proyectiles perforantes, evaluando su resistencia. Solo después de superar todas estas pruebas, los tanques se entregan listos para el combate.